Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga. Venimos a traerles una poderosa palabra del bendito y grande Dios del cielo, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios universal. Y se llama en un interrogante: ¿de quién eres hijo? Y si es interrogante va a tener respuestas de parte de Dios. Y qué bueno que vayamos a Juan 8:39 al 47. Entonces dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, y a mí, hombre, que os ha hablado la verdad, cual oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y estaban diciendo que era Abraham. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra, la ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu, para que sea llegando a cada aquellos oyentes que necesitan entender más tu palabra para ser libres y apartarse del Padre de la mentira y buscar, Padre, la verdad, nuestro Señor Jesucristo. Con el poder de tu Santo Espíritu la predicamos. Amén y amén. Bienvenidos todos. Qué bueno entender y leer la Biblia, porque a veces la leemos muy rápido y no entendemos. Esto es con el Espíritu Santo. Entonces ellos están diciendo, dijeron, nuestro padre es Abraham. Cuando Jesús les habló, ya no dijeron Abraham, sino Dios. Y Jesús, viendo la inconsistencia que tiene, le dijo: el padre de ustedes es el diablo, porque las obras que ustedes hacen son del diablo. Y así hay personas diciendo que aman a Dios y hacen las obras del diablo. Pero ese Dios está con minúscula y hay el Dios con mayúscula, que es el verdadero. Pero no entienden a qué Dios se están refiriendo, porque están ciegos, están entenebrecidos. Y así están muchos. Pero es bueno oír la palabra para que entendamos. Entonces dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que no es de Dios no la oye. Y si no la oye y no es de Dios, ¿de quién es? Del que dijo Jesús. Su padre es el diablo. Entonces, escuchemos la palabra, prestémosle atención. Muchos no tienen certeza quién es su padre espiritual, porque dicen son de Dios, pero las obras que hacen son de Satanás. Con una buena doctrina sabemos cuál es nuestro verdadero padre espiritual. Entonces nosotros vemos, surge una pregunta: ¿cómo somos engendrados los hijos de Dios? Primera respuesta: por medio del Evangelio. ¿Pero cuál Evangelio? El verdadero, no un evangelio anatema. Entonces vamos a 1 Corintios 4, 14 al 16. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos y amados. Mire que Pablo está diciendo hijos míos y amados.
un Padre espiritual, no el Padre nuestro del cielo que es único, porque a veces malinterpretan los versículos bíblicos. Porque aunque tengáis 10.000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Entonces imite a Pablo, gane almas para el reino de los cielos. Son hijos espirituales, pero no son propiedad tuya. Porque el Padre nuestro, eso sí dijo Jesús, no le digan Padre nuestro a ninguno en la tierra. Solamente hay uno. Y hay ayos o maestros que pasan a ser Padre espiritual, pero no para que se apropien de tu alma, sino como unos líderes que te llevan al que es el dueño de tu alma, que se llama Jesucristo. Porque Pablo lo está diciendo muy claro. Hijos míos amados, dice muy claro, porque aunque tengáis 10.000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, si hay un buen Evangelio, vas a ser un verdadero hijo de Dios, porque vas a ser engendrado con la palabra de Dios. Y mira lo que dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1, 22 al 25. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amad unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces fuimos engendrados por medio de un verdadero Evangelio. Ahí es donde te vas a dar cuenta que eres un verdadero hijo de Dios, porque cumples el Evangelio. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ni porque diga que echa demonios, ni sana enfermo, porque de pronto ande un evangelio mentiroso, engañador, que Satanás trabaja ahí y engaña, con milagros. Sí los hacen, se ven, pero esos no son verdaderos, son milagros falsos. Entonces, ¿cómo somos engendrados para ser hijos de Dios verdaderos? Por medio de un evangelio verdadero, como dice Pablo aquí. Y lo recibimos, primero te dan el evangelio, y al recibir el evangelio, te llevan a recibir al verdadero, a Jesucristo. Entonces en Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primer paso, escuchar el evangelio verdadero y serás engendrado como hijo de Dios. Cuando ya escuchas el evangelio verdadero, aceptas a Cristo, lo recibes en tu corazón y pasas a ser hijo de Dios. Por eso la pregunta de quién eres hijo. Segundo paso, recibir a Jesucristo. Tercero, vivir por el Espíritu. De lógico que cuando tú recibes a Cristo verdaderamente, vas a vivir de Él. Pero mire que en primera de Juan 5, antes de pasar al tercer punto, mire lo que nos dice de engendrar, para que vea que es engendrado espiritualmente, no físicamente. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es una guerra espiritual. Entonces, si eres engendrado por Dios, ya no practicas el pecado. No dice que nunca vas a pecar más, pero ya no eres un vil pecador.
Ya si pecas ocasionalmente, te toca sufrir las consecuencias del pecado, te arrepientes, pero mejor no peques. Guárdate de no pecar. Entonces, tercero, el Espíritu Santo. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, iglesia. Entonces, ¿cómo somos engendrados para ser hijos de Dios? Primero, recibiendo el Evangelio verdadero. Segundo, recibir a Cristo. Y tercero, vivir por el Espíritu Santo. Entonces, mire que en la carta de Judas sabemos que hay unos que no viven porque son falsos, no tienen el Espíritu Santo y por eso andan en una doctrina de sensuales, que ahí lo que se predica es otra cosa menos la palabra de Dios, o a media. Entonces nosotros vemos la carta de Judas y agarramos el versículo 18 y 19. Mire que dice falsa doctrina, falsos maestros. Dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu de Dios. Entonces vemos que la palabra dice, ¿cómo somos engendrados para ser hijos verdaderos de Dios? ¿De quién eres hijo? Aquí te está dando respuestas. Ya vimos por medio del Evangelio, recibiendo a Jesucristo y viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por fe. Es la única, por fe. Vamos cuarto, Gálatas 3:23 al 27. Vamos a encontrar la palabra que nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, maestro o maestra, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén, iglesia. Entonces, que el bautismo no es importante, dicen muchos, y dice todos los que están bautizados por medio de Jesucristo, que dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a obedecer, así como yo les he enseñado a ustedes. Hágalo, pero crea la doctrina, y sépase que es por el Evangelio, recibiendo a Jesús, viviendo en el Espíritu y viviendo por fe, y el esencial de todo, bajo el amor de Dios. Entonces vamos a Primera de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros hacemos preguntas a Dios, vamos a tener respuestas. Y le hicimos esta pregunta: ¿cómo somos engendrados para ser verdaderos hijos de Dios? Primero, por el Evangelio puro,
y verdadero. Recibimos a Jesucristo en nuestros corazones y ya vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Él vive en nosotros, porque el Evangelio es poder de Dios para los que creemos y lo hacemos todo por fe y vivimos bajo el amor de Dios. Entonces, cuando usted hace estas 5 cosas, va a mostrar características de que es un hijo de Dios o una hija. Entonces vamos a mirar 2 características de un verdadero hijo de Dios. Y vamos a la primera. Es pacificador. Entonces una persona que anda en guerra dice que es hijo de Dios y anda dañando al prójimo, matando al prójimo, pero sigue diciendo que es hijo de Dios. Entonces Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, sin la paz no eres llamado hijo de Dios. Porque Jesús dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo. No la doy como la da el mundo. Entonces, ¿quieres ser hijo de Dios? Sea pacificador, sea pacífico. Usted tome la iniciativa de la paz. La paz no es haciendo marcha, ni pegando gritos, ni alaridos, es viviéndola, porque ya usted la tiene, Él se la dio. Mire que lo que dijo Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que nos da Cristo. Entonces usted debe ser pacificador. Usted no tiene que andar buscando paz. Debe de dar paz con su vida testimonial. Hacer la paz. Cuanto dependa de usted, estar en paz con todos los hombres. Vamos a lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia que estaba en Roma. Y vamos a Romanos 12, 18 al 19. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿usted qué debe buscar? No, hacer la paz, llevar la paz, tomar la iniciativa, ser un cristiano pacífico. Por eso dice, no estén en contienda, no sea iracundo, no sea vengador, créale a la palabra, viva la palabra. Entonces, primera característica de un hijo de Dios, que es pacífico, y es pacificador, restaurador de portillo, no encendedor de fuego, ni anda vengando, ni tomando la justicia por su mano, porque usted es un hijo de Dios. Entonces miremos la segunda, ama al enemigo. Mateo 5, 43 a 48. Entonces mire la característica que le exige Dios, o nos exige Dios a todos. Mateo 5, 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quieres ser hijo de Dios? Ame al enemigo, ore, sírvale. ¿Para qué? Para que le caigan ascuas en la cabeza
y Dios te lo pagará. Entonces vamos a través de lo que dice en la carta a los romanos, el apóstol Pablo. Y volvemos a Romanos 12, 20 al 21. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué nos pide la palabra? Amarlos, servirles, darles, hacerle el bien aunque nos hagan mal. Porque usted es pacificador. Usted debe mostrar el testimonio y debe seguir las pisadas de Jesús. Jesús nunca se levantó ni amenazó. Él oraba al Padre y ponía todo en manos de Él. Imitemos a Jesucristo. Entonces, qué buena actitud debemos tener para hacer la voluntad de Dios y ser hijos de Dios. Por eso todo el mundo dice hijo de Dios y se equivoca porque dice criatura. Por eso nosotros nos dicen que somos nueva criatura. Entonces dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No dice a todo hijo de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí dice que el que tiene la fe está revestido por el bautismo de Jesucristo. Vive por la fe y es llamado hijo de Dios. Entonces mire que lo que nos dice la palabra en Proverbio. Entonces si usted es hijo de Dios, tiene que servirle al enemigo. Tiene que orar por él. Y tiene que hacerle el bien aunque le haga mal. Porque usted es el que tiene que vencer con el bien el mal. Y no dejarte vencer de pronto de tu corazón engañado y perverso. Y tengas un concepto humanista y no un concepto espiritual. Porque esto lo tienes que ver de la óptica espiritual y no de la parte humana. Entonces mire que en Proverbio 25, 21 al 22, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Amén, iglesia. Entonces se ve que somos nueva criatura, y vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios. Entonces ya tú eres una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas, no unas, todas. Y en eso está eso, amar al enemigo, servirle, que tú en la humanidad que tenías no lo hacías. En la carne era imposible. Esto no lo hace una persona carnal. Esto lo hace una persona espiritual, porque lo ves del punto espiritual y no de la parte carnal o lo que a ti te siente, lo que tú sientes en tu corazón. Si no ha cambiado, vas a tener todavía cosas carnales y vas a hablar por la carne. De la abundancia del corazón hablará la boca. Y eso es verdad, eso es verídico. 2 Corintios 5, 16 al 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, nadie es nadie, conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén y gloria a Dios. Dios te pagará todo lo que tú hagas cuando tú le obedeces. Mire que esto es todo contrario a lo que tú pensabas. Tú pensabas que era cobrando la venganza o que tú tenías que merecerte las cosas, y es lo contrario. Tú le vas a dar y del que le va a dar no recibes nada porque le estarías cobrando el favor. Él te va a pagar. Él dice, yo te pagaré. Los medios los tiene Él, ¿cómo te paga? Envía a otro y otro te paga. Yo sí creo eso porque lo veo en mi vida. Pero si estamos pendientes que nos devuelvan al que le servimos, no le estamos haciendo, estamos dándole para que nos devuelvan. Eso es como un préstamo. Es despojarnos, entregar todo sin esperar nada a cambio. Y así es el amor incondicional. Usted da amor sin esperar nada a cambio, pero usted lo recibe todo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender la palabra.
Miramos la parte primera, la parte que nos corresponde a nosotros como cristianos verdaderos. Y ya nos dijo cómo somos cristianos verdaderos. Póngale atención y verá ver en qué punto está usted. Si está haciendo la obra o no. Si está pareciéndose cada día más a Jesucristo o sigue todavía en la obra carnal. Entonces ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo son engendrados los hijos del diablo? Practicando el pecado. Es que llega ese engendro y eso es lo que le pasó a Caín. Entonces vamos a primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La única manera que el diablo no te toca es cuando tú no practicas el pecado. Primero de Juan 5:18 lo dijimos. Dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque fue engendrado por Dios, y el maligno no lo toca. Entonces, si tú quitas el pecado, de estar practicando pecado, dejas de ser hijo del diablo y pasas a ser hijo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios, ya no sigues practicando el pecado. Eso también son engendrados por un falso evangelio. Entonces vamos a ver lo que dice la primera carta de Juan 4, del 1 al 6. Amado, no creáis a todo espíritu. Miren que es espiritual. Si no probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No tienes que ir lejos. El que es de Dios se va a impresionar con esta palabra, le va a agradar, la va a escuchar. El que no es de Dios dice, no me importa esa palabra, no la quiero ni oír. Ahí está hablando del diablo. Ahí no está hablando de Dios, sino del diablo. No, te está explicando lo que la palabra dice. Que si tú sigues practicando el pecado, o vives practicando el pecado, eres hijo del diablo. Pero si te apartas a una vida de santidad, eres hijo de Dios, engendrado por el evangelio. Mire que este es el evangelio falso, que lo hacen los falsos espíritus a través de pastores, profetas, y son doctrinas del anticristo. Entonces mire que si esa doctrina llega a tu casa hoy, recházala. Te lo dice la palabra de Dios. Segunda carta de Juan 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Rechácelo si no tiene la doctrina correcta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero han hecho una división. El uno es de Jesús, el otro es del Padre, el otro es el Espíritu Santo, y lo que han hecho es dividir a ese Dios maravilloso que es plural, trino, pero que Él se manifiesta así y es un solo Dios verdadero. Cumpla la palabra. No se ponga a creer a charlatanes que lo que hacen es sacarlo del camino correcto, porque se extraviaron de la fe y buscaron hombres que le hacen creer que ellos son los dioses, y por eso es que los veneran, los defienden, los adoran. Mi pastor, mi apóstol. No, tu pastor es Jesucristo. Él es el pastor, no tu pastor. Es Jesucristo. Él tiene que llevarte a Jesucristo y no a Él. Por eso las almas son de Él.
nadie las ha ganado en la cruz del Calvario. Solamente el Espíritu Santo te puede dar a conocer esta palabra, porque de lo contrario no das para entenderla si no estás en el Espíritu de Dios, sino en el Espíritu que trajiste tú, el Espíritu si no tuvieras muerto, pero un Espíritu que está contaminado por el espíritu del mundo. Entonces, bien claro que nos queda la palabra. ¿Por qué? Porque si no, no la vamos a entender nunca. Entonces, mire que fue el Espíritu Santo el que nos llamó. Dice en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Nadie ha ganado almas en la cruz del Calvario. Tú los engendras por medio del mismo evangelio de Jesucristo, los llevas a recibirlo y ya los pones a vivir bajo el poder del Espíritu Santo con la palabra. Ya ellos viven por fe o vivimos por fe y lo tenemos que hacer en el amor, porque si no tiene amor eres un metal que resuena, un címbalo sin sonido allí y no sirve. Te llenas de conocimiento, pero te envanece, porque no lo haces con el amor verdadero. Por eso dice el amor no fingido, sino el amor verdadero. Entonces miren Gálatas 1, 6 al 10, miren lo que aparece, una iglesia que tuvo muchos problemas y Pablo se los vivió recalcando y les hablaba fuerte. Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que es maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese es el evangelio a la carta. Que te prediquen lo que a ti te guste, lo que no te toque la verdad. Que si estás en adulterio no te hablen de eso, si estás en fornicación que no hablen que tienes que casarte, si andas en mentira que sigas echando mentira, con tal de que des plata y llenes la iglesia, la congregación ahí está feliz. Hay que hablarte la verdad. Y ya te estás dando cuenta que hay hijos de Dios, hijos del diablo, que no todos son hijos de Dios, criatura que es diferente, porque un hijo de Dios obedece esta palabra, la lee, la escucha, la predica, la obedece, hace lo que le pide la palabra. Pero si no, no. Ahora vamos a ver las características que tiene un hijo del diablo. Es cizañero. Primer punto, Mateo 13, 38. Y está dentro de la iglesia. No crea que Jesús viene a separar el mundo. Viene a separarle la cizaña del trigo, o sea, las cabras de las ovejas. Entonces la gente está muy equivocada, esperando que vaya a reconciliar el mundo. No, el que no acepte ahora, se pierde. Mateo 13, 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. ¿Y quién es el malo? Satanás. Por eso dice el padre en la mentira. Es padre, es porque tiene hijos. La Biblia no se equivoca. Y ya mira, aparece la cizaña como hijo de Satanás. Y está dentro de la iglesia. Pero le dijo, Señor, arranco la cizaña. Dijo, déjela, que crezca ahí junto con el trigo. Que el día de la recolección primero se va a recoger la cizaña y se echará al fuego. Y mira lo que dijo Juan el Bautista en Mateo 3:12. Su aventador, refiriéndose a Jesús, está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará.
¿De qué le estuvo hablando? Del lago de fuego. Ese nunca se va a apagar. Y hay gusano y hay azufre. Y ahí va a caer todo el hijo del diablo, con el diablo. Y vamos a ver para que vea dónde van a parar. Porque mire lo que dice en Apocalipsis 20:10 y el versículo 15. Tenemos que leer Biblia. Entonces al final de los tiempos ya, cada quien vaya a su lugar. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí va a parar todo cizañero, porque conoció la palabra y nunca se compuso. Vivió a media, un evangelio a media, chuletón allí, o chuletona, carnal y espiritual. No sirve. Tienes que ser radical en tu principio bíblico. Segundo, los que practican la magia, o sea, los magos. Vamos, y eso estorban que usted entre al evangelio. Vamos a Hechos 13, 8 al 12. Entonces leamos la Biblia y vamos aprendiendo día tras día más de la palabra. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Mire cómo lo trató. Hijo del diablo, le estaba interrumpiendo a que Pablo no ganara al procónsul para el reino de los cielos por medio de la fe. ¿Ya? Enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Son trastornadores. Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujere de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Lo manifestó con poder y autoridad Pablo contra ese hijo del diablo. Todavía hay cristianos que les gusta ir a la magia. Todavía hay cristianos que hablan lo mágico. Todo es mágico. No es por arte de magia. Diga arte divino. Cambie el lenguaje. Hable de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Para qué le da vidas? Tú de pronto dices que le hacemos altar al diablo y tú eres el que le hace altar al diablo. Porque todo hablas en magia. Jabón mágico, paraíso mágico, arte de magia, y te encanta la magia. Y le crees más a la magia que creerle más al poder de Dios. Entonces, que entendamos la palabra, que esa práctica está prohibida por Dios desde el Antiguo Testamento. Mire que en Deuteronomio, la segunda ley al pueblo de Israel, en Deuteronomio 18, 9 al 14, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todavía hay gente pidiéndole el número de la lotería al muerto y creen en las almas del purgatorio. Eso es lo que vemos. Y creen más en la divina, que le dé el número al adivino o el mago, que creer en el poder de Dios, que detesta la magia.
Él sabe que eso es del diablo y nos deja a nosotros que es prohibido. Porque es abominación, esa es una abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, ¿cuántos hay que todavía practican la adivinación? Tú que comes que eres adivino, porque eso es lo que hemos oído desde niños. Y no dice, tú que haces que eres sabio o sabia, que me dijiste lo que tenía que hacer, o cómo te mostró el Espíritu Santo. Hay gente todavía creyendo en los adivinos, creyendo en los magos y consultando a los muertos. Y todavía se mueren y son cristianos y andan cerrados de luto. Y todavía andan pidiéndole y diciendo que los proteja, porque ellos creen que es verdad lo que les han dicho. Pura mentira del diablo. Por eso es que son hijos del diablo, por la mentira. Porque te hacen creer mentira y tú vives de la mentira. Y así estaba el pueblo de Israel. Y por eso le pasó lo que le pasó. Y así hay mucho pueblo de Dios todavía teniéndole miedo a los brujos. Donde usted es el que tiene que hablarle con poder y autoridad al brujo. ¿Qué le va a tener usted miedo al hechicero? Si ya no te puede hechizar. Tú más bien lo conviertes a Cristo con el poder del Evangelio. Entonces no le tenga miedo. El que tiene que salir corriendo es Satanás de ti, cuando eres un verdadero cristiano. Tercero, los desobedientes o carnales éramos nosotros, éranos. Vamos a probarlo. Vamos a Efesios 2 del 1 al 3. Esto es probándolo bíblicamente. Nada nos vamos a inventar nunca. Efesios 2 del 1 al 3. Él os dio vida a vosotros, y hasta tenemos vida, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, andábamos vivos muertos. Caminábamos, veíamos, pero estábamos muertos para Dios, por el pecado, practicábamos el pecado. En los cuales anduviste, no dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todavía hay cristianos corriendo con el mundo, amigos del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vio que es espiritual. Entre los cuales también todos. Por eso la iglesia está llena de es. El que no fue una cosa fue otra. Pero usted tuvo también, siguiendo esta corriente, en una cosa o en otra. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, mire cómo habla de lindo la palabra. Por eso el diablo dice, ese es el que ahora se cree santo y era borracho. Ya no puede decir que soy, era. Si aquí dice éramos, no está mintiendo la palabra. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así andabas tú y yo, hijos de ira, viviendo en la carne los pensamientos vagabundos, adulterando, mintiendo, robando. ¿Qué no hacías? La Biblia es clara. Ella no le ha negado nada a nadie, no le ha ocultado a nadie los pecados. No le ocultó el pecado a David. Se lo sacó afuera, Natán, por medio de Dios. Y así te pasa a ti y a mí. Nos lo sacó afuera y se va desenmascarando en cada palabra que nos vamos escuchando. Esto a alguien le tiene que estar hablando. El primero que le habló fue a mí. Entonces alguien tiene que estar escuchando y diciendo, ese era yo, pero estoy haciendo algo que voy a quitar, porque todavía soy cizañero, estando en el Evangelio, todavía creo en los magos, me encantan ver las magias de circos, la hechicería, todavía creo que me puedo ganar el número del baloto
Todavía creo en los juegos de azares. Tantas cosas que puedes estar creyendo siendo cristiano. Entonces vamos para el cuarto punto. Los apóstatas. Vamos a la segunda carta de Tesalonicenses. 2, del 1 al 4. Hijos del diablo, hijos de Dios. Entonces, ¿quién eres hijo? O decir, ¿quién es tu padre? Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, que no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mire que está en tu mente. Piénsalo bien. Si a donde estás es sana doctrina o es falsa. Es de pensar. Y si donde estás es verdadera, ¿para qué te vas a mover para la falsa? Mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni con tu ver, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuántos se han dejado robar diciendo que entreguen todo, porque ya Cristo viene? El otro se vuela con la plata y te deja limpio, y no ha venido Cristo. No te dejes mover, porque la falsedad la va a ver. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y vamos a ver quién ayuda a ese hijo de perdición. Porque si estamos buscando de quién eres hijo, tenemos que buscarle el padre del que estamos hablando aquí. Y se llama hijo de perdición. Vamos a ver qué padre lo ayuda. Y vamos aquí al versículo 9 al 12. Inicuo, cuyo avenimiento, o sea, venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuando no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios también se cansa, y llega el momento que ya de tanto rechazar tú la verdad, el mismo Dios te manda un poder engañoso. Dice, métasele ahí, apodérate de ese, y vuélvelo, cámbialo, transfórmalo, que eche mentira ahora, aunque esté usando el evangelio, y ahí donde salen los falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Y sabe qué hace? Se disfraza. Entonces vamos a lo que dice la segunda carta a los Corintios. ¿Cómo trabajan esos hijos? Entonces el hijo del diablo trabaja disfrazado. Por eso hay que tener mucho cuidado. 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstol de Cristo. Ahí tenemos un símil, como apóstol. Parecen, pero no son. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén, iglesia. Ya vimos ahí el cuarto y vamos al quinto. Sigue hablando de la falsa doctrina. Son hijas del diablo. Por eso es que son doctrinas de demonios. Vamos a lo que dice la palabra en segunda carta de Pedro. Y también habla de la falsa doctrina, falsos profetas y falsos maestros. Y agarramos de ahí, de estos versículos. Vamos a la segunda carta de Pedro 2:14 al 15. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Sabe quién cae en la trampa de esto? Los inconstantes, los indotos,
son los que la tuercen, y los inconstantes, por eso, porque andan como golondrinas, no se afianzan en ninguna parte. Todo es malo, nada les parece. Afírmese en lo que está escuchando. Dice, las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces ya tenemos cómo son engendrados por el falso evangelio. Y si es falso evangelio, son cizañeros, dejan meter cosas de magia, meten hasta payasos y que evangelizando con mimos y payasos, iglesias que parecen un circo. Así no se evangeliza. Evangelice con la verdad, no es con estrategias de hombre, de errores, de inicuos. Más bien tenga cuidado que no lo hagan caer usted también en esos errores de creer que así se evangeliza o se gana alma. Entonces mire que en 1 Timoteo 4:1, entonces tienen que haber las doctrinas porque la Biblia lo dice. ¿Y quién lo dice? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos ya, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí, porque son engendrados con un evangelio falsificado, un evangelio adúltero, tienen que terminar así. Por eso es muy importante el cimiento que tú recibas. Si lo recibes sobre la roca o sobre la arena. Cuando tú oyes y haces, está bajo la roca, está montado en la roca. Cuando tú oyes y no haces, está sobre la arena. Una cosa es leer la Biblia y someternos a ella, y otro es leerla y torcerla para mis propios provechos. Así cualquiera dice que ya es un super apóstol, engañando y torciendo la palabra. Entonces vamos al 6. Los injustos sin amor. Primera de Juan 3:10 al 12. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cuántos hoy en día pelean, no se aman y dicen que son del mismo Dios? Pero hay doctrinas falsas que tú no le puedes llamar hermano. Son el prójimo, mas no tu hermano en la fe. Porque si están siguiendo un Dios extraño, un Dios que le encanta el adulterio, la codicia, la idolatría, la hechicería, no puede ser Dios que yo y tú seguimos, porque éste las odia y las considera abominación, y que está creyendo todavía en los muertos, está creyendo en los magos, en los hechiceros, en las adivinaciones. No puede ser el mismo Dios que usted y yo tenemos, porque ese es un Dios falso, un Dios que se escribe con minúscula y tiene las mismas 4 letras y se llama el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo. Ha engañado la mente de los incrédulos para que no le resplandezca este verdadero evangelio y lo considere como que de locura. Entonces ya vimos característica de un hijo del diablo: practica el pecado, vive un evangelio torcido, anatema, de hombre, normas de hombre, está dentro pero como cizaña, le gusta todavía lo del mundo,
es o desobediente, oye y no hace, está en la iglesia apóstata y está allí adulterando y codiciando y vive en injusticia y mata con la vida espiritual, porque Caín mató físicamente, pero este te mata espiritualmente. Y mire que Caín vino por voluntad de Dios. No fue que Eva se acostó con el diablo, porque los demonios no engendran hijos. Ellos engendran es en la maldad. Te ponen a hacer porque ellos no tienen cuerpo. Así como el Espíritu Santo vive en nosotros, porque no tiene cuerpo, ellos también viven en cuerpo ajeno. Y los ponen a hacer lo que van a hacer. Espíritus de muerte, de enfermedades, espíritus de venganza, de odio, de tantas cosas que hay. Y viven en los cuerpos y los gobiernan y los dominan. Así está la vida de nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y debemos darle todo gobierno que nos domine, nos gobierne y nos haga hacer las cosas conforme Él nos pide que las hagamos. Amén, iglesia. Entonces concluimos esta palabra. Solo somos hijos por la promesa. Vamos a lo que dice la palabra en Romanos 8, 6 al 8. Entonces ya vimos cuenta que no todos son hijos de Dios. Y si usted no es hijo de Dios, ¿de quién es? Porque tiene que tener un padre. Hay los padres biológicos, pero hay padres espirituales. Y así está el Padre Celestial y el Padre Satanás mentiroso. Y engendra hijos. Y todos los engendran por medio, utilizando hasta la palabra. Porque son doctrinas de demonios. Que hablan de Dios, pero de boca. O trabajan a media, pero su fin es la perdición. Romanos 8, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vamos al 9, 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos de Dios, sino en Isaac será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén, iglesia. Vio que no todos son hijos de Dios, sino todos aquellos que creen que es igual a fe, que vivimos por fe y creemos la palabra. Porque una cosa es que usted le hablen de la Biblia, otra es que usted la crea. Y que usted crea todo lo que está aquí. Si no, nunca lo va a lograr. Entonces, vivir por la carne es enemistad contra Dios. Vivir por el Espíritu es hijo de Dios. Entonces, la carne no hereda reino, ni la sangre tampoco. Solamente los espirituales vamos al reino de los cielos. El carnal se queda en su espíritu, dominado por el espíritu del mundo o del diablo, y se va para el infierno. Así de sencillo. Entonces oremos esta palabra. Miren que siempre les dejo aquí, hagan como los de Berea, Hechos 17, 11. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por habernos recordado muchas citas bíblicas para llevarlas a una iglesia sedienta de ti. Señor, gracias por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos, Señor, la familia espiritual alrededor del mundo en tu presencia, que esa familia en la fe. Oramos también, Señor, por la familia en carne, para que muchos puedan llegar este año a tu reino, Señor. Oramos por los presos, para que puedan salir muchos y salvar sus almas. Oramos por los médicos, los enfermos, las viudas, los huérfanos. Oramos también por los enemigos, para que tú los puedas cambiar, transformar. Los bendecimos, porque eso es lo que nos corresponde como hijos de Dios.
bendecirlo para decir tú tienes misericordia, los puedes transformar a muchos y pasen a ser hijos de Dios. Así como hiciste con nosotros, que éramos, pero que ahora no somos del mundo, sino de Dios, del reino celestial. Señor, gracias, que esta palabra pueda fluir en muchos corazones y pueda cambiar a muchos y les pueda dar entendimiento si estaban haciendo lo que a ti no te agrada. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.